Entonces es necesario que no olvidemos el contexto que vimos la semana pasada, toda la explicación que vimos de las formas de matrimonio. Ese contexto no lo olvidemos, tanto allá en Corinto y como aquí en la actualidad. Es difícil en la actualidad y allá en Corinto también es difícil mantener, o era muy difícil mantener una relación duradera. Hablo de una relación de años. De manera general, a las personas les es extremadamente difícil cultivar una relación que dure por mucho tiempo, por muchos años. Y esta es la razón por la cual vemos muchos divorcios y que siempre han existido los divorcios. Vemos personas que únicamente se juntan por un poco de tiempo y después se separan. Ya sea que se casen o se junten, que no es correcto que nada más se junten, pero bueno, está muy de moda que dicen nos juntamos un ratito a ver si dura y si no nos dejamos. No es correcto, pero bueno, es lo que se hace en la actualidad. Una u otra forma, casados o juntados, no duran en su relación. Es algo muy normal en la actualidad. De manera general podemos ver a muchas personas que se han unido y en poco tiempo terminan separándose. No es una costumbre las relaciones duraderas, hablando del matrimonio. Entonces este era un problema muy fuerte allá en Corinto y sigue siendo un problema muy fuerte en la actualidad. Los corintos no sabían qué hacer o no estaban dispuestos a admitir lo que tenían que hacer. Eran cosas que se vivían allá. En la actualidad está pasando lo mismo. No saben qué hacer en cuanto a un matrimonio o simplemente no queremos admitir lo que se tiene que hacer en cuanto al matrimonio. Y entonces vemos creyentes, por citar un ejemplo, teniendo una relación, entre comillas, de noviazgo, porque en aquella predicación de un sábado de matrimonio nos aclararon que no había noviazgo bíblico. Entonces, entre comillas, nos vemos teniendo una relación de noviazgo con personas que no son creyentes. Algo que se está dando muy frecuente y que es muy normal ahora en las iglesias cristianas. Y entonces, en base a esto que estaban viviendo, presentaron a Pablo algunas preguntas. Recordemos que 1 Corintios 7:1 dice el autor de esta carta: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Esto quiere decir que le habían hecho algunas preguntas, le habían escrito algo y las preguntas eran acerca del matrimonio. Entonces él procede a dar respuesta a esas preguntas. Primero vimos que estaban ellos confundidos si era correcto ser soltero o era necesario casarse. Ellos estaban confundidos en este sentido. La soltería para ellos en aquel entonces, según daba cierto grado de espiritualidad, porque eran solteros. Y entonces era una gran fascinación que se estaba viviendo en el momento. Todos querían ser solteros. Por otro lado, los judíos decían que era necesario estar casado para no estar fuera de la voluntad de Dios y no ser excluido del reino de los cielos. Porque ellos decían que aquel varón que no estaba casado con alguna mujer también estaba viviendo en pecado. Esas eran las dos situaciones que se vivían. Pero lo malo de esto es que ambas posturas se estaban llevando al extremo. Ambas posturas hasta el extremo. Algunos decían que el verdadero creyente o el verdadero cristiano no se casaba en absoluto. Él no se casaba. Entonces los casados de aquel entonces decían: debemos de divorciarnos, debemos de dejarnos, separarnos, para que podamos servir al Señor de la mejor manera. Eso era lo que se pensaba. Y los que se quedaban juntos decían: nos vamos a abstener de toda relación física
para poder servir al Señor correctamente. Entonces, unos decían, si no te casas y no tienes hijos, estás en pecado. Otros decían, hay que quedarse soltero. Era la situación que se vivía muy contradictoria y cada situación en su extremo. Y entonces había grandes problemas allá en Corinto, había una gran confusión en el ámbito del matrimonio. Ya no se sabía qué hacer. Tal vez las preguntas que le hicieron a Pablo fueron, ¿nos debemos de quedar solteros? Puede ser tal vez una pregunta que le hicieron. ¿Nos debemos de quedar solteros? ¿El matrimonio es una ordenanza, es un mandato? ¿Qué es lo que te hace más espiritual? ¿Estar casado o estar soltero? Recordemos que hay una tendencia muy grande por obtener cierto grado de espiritualidad mayor que la de los demás. Es lo que vivían. La gente casada que se convierte en cristiano debe de abstenerse de toda relación física en su matrimonio. Es otra pregunta que se sigue. La otra pregunta muy fuerte que estaba es, ¿el cristiano casado debe de divorciarse para no unir a Cristo con un pagano? Y todas estas dudas, estas preocupaciones, estas confusiones son las que se estaban viviendo allá en Corinto. Y de manera general, la respuesta que les da el apóstol aquí es que el matrimonio es la norma para evitar la fornicación. El matrimonio es la norma para evitar la fornicación, pero no es un mandato. La soltería es un don de Dios, es una bendición especial que Dios le da a ciertas personas, la cual se debe de aprovechar al máximo, porque esta persona será usada por Dios de manera excepcional. Este es el principio divino para el matrimonio, que es el tema que vamos a ver el día de hoy, el principio divino para el matrimonio. Es decir, el matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. La soltería es un don de Dios, no cualquiera lo tiene. Dios te da ese don. Entonces el principio es que el matrimonio es la norma y la soltería es la excepción. Este principio que acabo de mencionar lo tenemos desarrollado en los versículos que nos corresponden el día de hoy, que es 1 Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 16, al cual voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios así: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o hermana sujeto a certidumbre en semejante caso, sino que a la paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido,
si quizá hará salva a tu mujer. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, porque una vez más nos permites estar aquí juntos, reunidos para honrar y glorificar tu santo nombre. Padre bendito, pero también estamos aquí para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Padre bendito, y en tus manos ponemos este tiempo, Padre, para que nos des el entendimiento, nos des la disposición. Abras nuestros oídos, Padre bendito, y que sea tu palabra la que penetre a lo más profundo de nuestros corazones, Padre. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. El principio desarrollado que ya mencioné en los versículos ya leídos lo vamos a aplicar a 4 grupos de personas diferentes. Entonces vamos a dividir estos versículos en 4 partes, que son 4 grupos diferentes. El primer grupo, no olvidemos el principio es que el matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. Eso no lo olvidemos durante todo el estudio que vamos a leer. El primer grupo que vamos a ver está en el versículo 8 y está hablando a los solteros. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Entonces el primer grupo que vamos a ver el día de hoy es a los solteros. ¿Tenemos solteros aquí? El mensaje es para ellos. Hay 4 grupos de personas, entonces vamos a hablar de ahorita a los solteros. Entran aquí también las viudas, dice solteros y a las viudas. Entonces es muy claro que el versículo se está refiriendo a aquellos que están solos porque así se dio la situación, no porque lo hayan buscado. Lo único que les está diciendo es que si así les tocó vivir, así que se queden. Es bueno que esté solo o que esté sola, o sea, soltero o soltera, o viuda. No es malo estar solo. Lo que estaba diciendo aquí el apóstol es: no escuchen a aquellos judíos ortodoxos que dicen que si no están casados son personas anormales y que son personas raras por no casarse. Es lo que les está diciendo aquí. Y en este sentido debemos de tener mucho cuidado nosotros. Cuando nos encontramos con jóvenes de cierta edad ya, queremos jugarle nosotros al cupido. Y les decimos: ya cásate, búscate a alguien para casarte. Y no sabemos, tal vez Dios les dio el don del celibato, el don de la soltería. No lo sabemos, pero es muy común hacer esto. Ya cásate, ya se te pasó el tren, ya se te está pasando el tiempo, ya cásate. Y tal vez tengamos el error de estar en contra de la voluntad de Dios, porque no sabemos si Dios le ha dado el don del celibato, el don de la soltería. Entonces lo mejor es que oremos por estas personas para que Dios les muestre qué es lo que Dios quiere para ellos o para ellas, para los que están solos, para los que están solteros. Entonces lo que Pablo les dice a los solteros y a las viudas: bueno les fuera quedarse como yo. Les está dando las recomendaciones y les está diciendo que lo mejor es que se queden solos, que eso es lo mejor. ¿Cómo estaba Pablo en ese entonces? Porque dice: bueno les fuera quedarse como yo. Pablo les está diciendo eso, que se queden como él. ¿Cómo estaba Pablo? En ese momento que está escribiendo 1 Corintios 7, él estaba solo. No se sabe si estaba soltero o si estaba viudo. Realmente no se sabe. No hay exactitud en la palabra de Dios que nos pueda decir si él era soltero o era viudo o qué pasaba en su situación. Pero de que estaba solo en ese momento, él estaba solo. Se sospecha
que Pablo estuvo casado. Digo, se sospecha nada más que estuvo casado, ya que el matrimonio era un requisito para ser miembro del Sanedrín. Y recordemos que Pablo era miembro del Sanedrín. Él era un líder religioso en su momento, antes de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, para que él pudiera formar parte del Sanedrín, el requisito era estar casado. Se sospecha entonces que Pablo estuvo casado. Incluso era tan grande su poder que él tenía en el Sanedrín, que recordemos que él autorizó la muerte de Esteban, porque él estaba ahí. Y para poder ser miembro del Sanedrín, un requisito era estar casado. Entonces, se sospecha que Pablo estuvo casado. No obstante, tal vez es probable que su esposa falleció antes de que él se convirtiese al Señor. Tal vez ella falleció y por lo tanto, durante el tiempo del ministerio para Cristo, Pablo estuvo solo. Soltero o viudo, pero él estuvo solo. Vuelvo a aclarar, lo que yo ahorita acabo de mencionar solamente es una sospecha. No está registrado en las Escrituras. No hay seguridad de esto. No hay un sustento en la Biblia. Solamente se sospecha por el contexto de aquel entonces en cuanto al Sanedrín. Pero él estaba solo y les dice que bueno le sería quedarse solo. Entonces, lo único que les estaba diciendo en base al contexto de ahí del cuento es: quédate como estás. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Simplemente quédate tal como estás. Esta idea lo refuerza en el versículo 28. Dice la palabra de Dios en el 7:28: mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. O sea, si te casas o no te casas, no hay pecado alguno. La única intención que tiene aquí es evitar los problemas que conlleva el matrimonio. Y si tienen duda de esto, los solteros les pueden preguntar a los casados: ¿hay problemas en el matrimonio? Y ya ellos les dirán. Bueno, ya les dijeron que no. Entonces, si tienen dudas, solteros, y quieren saber a lo que van, hay muchos matrimonios a los que les pueden preguntar. Entonces, lo único que quería hacer era evitarles problemas. Esto es lo que él se está expresando por medio de la carta. Sí, ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 19, que lo vimos el domingo pasado, donde los discípulos concluyeron que no era bueno casarse. Que no era bueno casarse. Y Él les dijo que era correcto, que eso era bueno, no casarse, pero solamente aquellos que tienen el don de la soltería. Solamente es bueno para aquellos que Dios les ha dado el don del celibato. Entonces, ¿ser soltero es bueno? Sí. ¿Por qué? Porque tienes todo tu potencial para servir al Señor. Por eso es bueno ser soltero, porque tienes todo tu potencial, todo tu pensamiento y todo lo tuyo para dedicarte a servir al Señor. Pero, ¿cuál es el pero? Versículo 9 de 1 Corintios 7. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Recordemos que aquí estamos hablando a creyentes, a cristianos. Esto es necesario que no lo olvidemos. Les estaba escribiendo a una iglesia. Porque tal vez alguien esté diciendo: yo no tengo ese don de soltería, pero no me quiero casar. Muy clásico en los jóvenes de la actualidad. No me quiero casar. ¿Para qué me caso? No quiero. La pregunta es: ¿tienes el don de la soltería?
¿Por qué? Hay que tener cuidado con las tentaciones que están a la orden del día. Por eso la recomendación es, si no tienes el don de parte de Dios, entonces, cásate. Así que si un joven dice, no me quiero casar, no me pienso casar y nunca me voy a casar, y si es creyente, es muy importante que analice su vida y si realmente tiene este don, y si realmente Dios le ha dado este don. De lo contrario, le dice, cásate. ¿Por qué te tienes que casar? Para no estarse quebrando. Y creo que nos queda muy claro cuando dice esto, para no estarse quebrando. Entonces, cásate. Pensemos un poco en un nuevo creyente. Para él el estándar de Dios es no te cases si Dios te ha dado el don. Ese es el estándar. Pero si no, entonces cásate. En ambos casos, Dios es el que está haciendo siempre la obra. Te da el don de no casarte o te da el cónyuge para que te cases. Una u otra cosa, Dios va a hacer la obra. Imaginemos que Dios te manda casarte. Ok, no te dio el don del celibato, no te da el don de la soltería y Dios te manda casarte. ¿Cómo te mandaría Dios casarte si no te provee una pareja, el cónyuge? Entonces, si Dios no te ha dado el don de la soltería, el don para no casarte, te está diciendo, cásate. Y si te está diciendo, cásate, te va a dar a la persona que tiene que ser. Seas hombre o mujer, te va a dar a quien corresponde. Ahora hay otro problema, que hay jóvenes que se quieren casar también, pero no se quieren esperar. Ese es otro problema. Solamente se tiene que esperar en el Señor para saber quién es la persona correcta. ¿Cómo esperar en el Señor? Orando. Pero no orando por la otra persona. Ahí hay que tener cuidado. Mi esposa, desde que mis hijos eran chiquitos, me decía, hay que orar por sus esposas. ¿Saben qué le contesté? Ay, ¿para qué? Están muy chiquitos. Tenían 2 o 3 años, ¿no? Ay, ¿para qué? Están muy chiquitos. Hay que orar por su esposa. No, ¿para qué? Ay, cuando estén más grandes, ¿no? Ella me decía eso y yo decía que no. Hasta que después lo entendí, ¿no? Pero en ese momento mi intención era, no, ¿para qué están muy chiquitos? Entonces la espera es orando. En este caso, los padres orando por la pareja de su hijo o de su hija. Pero el hijo o la hija tiene que orar por ser el hombre o la mujer correcta, o sea, por él mismo tiene que orar. Y entonces Dios le dará a la mujer o al hombre correcto. Y ahí será otra situación. En ocasiones la espera es larga y viene la desesperación. ¿Qué hacer mientras espera? ¿Qué se puede hacer mientras los jóvenes están esperando la respuesta del Señor? Sea para el don de soltería o sea para casar. Uno, como son bien fuertes y están jóvenes, tienen que canalizar sus energías al trabajo físico y al servicio espiritual. Tienen que entretenerse en el servicio al Señor, tienen que entretenerse en ese trabajo que estén desarrollando, en ese trabajo físico. Y cuando digo entretenerse no me refiero a entretenerse como diversión, estar ocupados en el Señor. La siguiente situación, no tienen que buscar casarse, dejen que el matrimonio llegue por sí solo. Él va a llegar solo. Si alguien soltero busca el casarse y lo busca y no espera en el Señor,
es seguro que se va a casar con la persona equivocada. Y quien lo ha hecho podrá testificar de eso. Siguiente. Otra cosa que tiene que hacer este soltero mientras espera en el Señor: alejarse del mundo pecaminoso. Es decir, no te relaciones con personas, sean hombres o mujeres, según sea el caso del soltero. No te relaciones con hombres o mujeres que solo están pensando en el placer físico. Aléjate del mundo porque es pecaminoso. Porque ellos siempre van a influir para decirte: ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Entonces, aléjate. Siguiente situación: siempre debes estar pensando en las verdades divinas, en las verdades de la Biblia, como una realidad. Es decir, yo pienso que Dios te dio el don, pero ¿será cierto o no será cierto? A lo mejor me hiciste ese don. Yo pienso que Dios me dio el don de la soltería, pero si me hiciste este don, entonces ya no estoy pensando en las verdades divinas como una realidad, ya estoy dudando. Es importante pensar en esas verdades divinas como una realidad. Si Dios te ha dicho espera, pues entonces hay que esperar en el Señor. Y la otra es reconocer que si estás viviendo en este momento soltería, es porque Dios ha querido hacer. Y Dios hará lo que tiene que hacer. Pero entonces también debes de aceptar tu soltería, porque hasta el momento es así. Y así se debe de estar. Entonces, también se debe de hacer lo siguiente. Estamos hablando ahorita a los jóvenes, a los solteros, deben de evitar situaciones peligrosas. Por ejemplo, andar muy allegado a una chica o a un chico, a pesar de que digan no es mi novio, no es mi novia, únicamente es mi amigo, mi amiga, o incluso tener novio del mundo, de aquellos que son nuestros hijos que se dicen ser creyentes y les permitimos tener novio del mundo. Esto es una situación muy peligrosa. Incluso es muy peligrosa si hablamos que este tipo de relación es entre creyentes, un chico y una chica creyentes. Es muy peligrosa porque esas relaciones van a llevarte al pecado. Y ahí es donde se debe tener cuidado. Recordemos la historia de José. Allá, ¿se recuerdan a José allá en Génesis? ¿Qué hizo? Simplemente corrió. Entonces, joven que te encuentras aquí soltero, agradece y alaba a Dios por la situación en la que te encuentras. Concéntrate en el Señor y Dios te dirá si te casas o no te vas a casar. Si no te vas a casar, Dios te va a dar esa fortaleza, ese don. Y si te vas a casar, pues Dios te va a dar a tu pareja. Entonces el mandato es cásate, y la recomendación es que debes de mantenerte como Dios te pide, siempre en el Señor. Si no puedes permanecer soltero y es una agonía para ti que estás soltero, cásate. Obviamente cásate en el Señor, busca en oración a tu pareja, como ya lo mencionamos, pero cásate. No hay mandato de casarte, pero sí es la mejor recomendación. No eres más espiritual por estar soltero. ¿Por qué? Porque eres más vulnerable a la tentación. Eso es algo muy claro. No quiere decir que los casados no sean vulnerables a la tentación, pero los jóvenes aumentan más esto. Entonces vamos a pasar al segundo grupo, y el segundo grupo es creyentes casados. Creyentes casados. Dice el versículo 10: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor,
que la mujer no se separe del marido. Que la mujer no se separe del marido. En estos versículos se dirigen a creyentes que están casados de la manera que sea. Recordemos que había 4 maneras diferentes. Si las recuerdan, en esos 8 días que la vimos: compañerismo de tienda, el matrimonio de ley común, el matrimonio por venta y el matrimonio de clase. Entonces no importa la manera, lo que importa es que no se separe. El mandato por parte del Señor es que no se separe. ¿Habrá cristianos que quieran divorciarse? ¿Ustedes qué dicen? En Corinto lo sabían. Recordemos que el celibato era, según ellos, la única manera de vivir espiritualmente bien. Por lo tanto, los casados se estaban separando, divorciando para dejar toda parte física y entregarse a Cristo. Por eso era allá en Corinto, ¿no? Actualmente ya no. Para la actualidad, en la actualidad Dios nos dice algo ahí en Malaquías 2:16, dice: aborrezco el repudio. Dios dice: aborrezco el repudio. Es decir, Dios no tolera el divorcio. Dios no lo tolera. ¿Te imaginas tú qué pasaría si la Biblia dijera: puedes divorciarte para entregar totalmente al Señor? ¿Qué pasaría si esto dijera la Biblia? Te puedes divorciar para entregarte totalmente al Señor. Sería el pretexto perfecto para separarte, ¿no? Por eso no lo dice. Si no, sí lo dijera. Pero así pensaban los corintios cristianos. Esa era su idea. Al grado que algunos ya se habían separado, ya se habían dejado. Cuando vemos en Corinto la palabra separar es equivalente a divorciarse. Entonces ellos ya se habían separado, dice el versículo 11: y si se separan, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. O sea, muchos ya se habían separado, ¿no? Y si se separan, ya se habían separado ellos, entonces hay una nueva indicación. ¿Qué se tiene que hacer? Quédese sin casar. Estamos hablando de un matrimonio donde 2 son creyentes y que por lo que se vivía en Corinto ya se habían separado. Quédese sin casar, es decir, soltera por el resto de su vida, o reconcíliese con su marido, o sea, con el mismo, no con otro. Por si se reconcíliese con su marido. Los que seguían casados, así se tenían que quedar. Los que se habían separado únicamente tenían 2 alternativas: quedarse solos el resto de su vida, o reconciliarse para volverse a unirse con su esposa o con su esposo. Era lo único que tenían. Entonces, si tienes el don, quédate soltero. Caso contrario, cásate. Si estás casado con un creyente, quédate casado y cumple con lo que dicen los versículos 3, 4 y 5 de 1 Corintios 7. Porque estás casado y estamos hablando de un matrimonio que es entre creyentes. Entonces el segundo grupo fue creyentes casados. Vamos a ver el tercer grupo, que son los casados, pero ahora estamos hablando de un creyente con uno que no es creyente, pero que que no es creyente se quiere quedar en este matrimonio. Es necesario aclarar que en este caso no estamos hablando de un yugo desigual.
ambos se casaron sin Cristo y con el paso del tiempo uno acepta al Señor y entonces surge aquí la pregunta. ¿Sabes? Me he convertido en una cristiana. Mi marido no lo es. ¿Qué hago? ¿Puedo divorciarme de él y casarme con un buen hombre cristiano? Es una buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Y si recordamos 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 15 y 16 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Este era el contexto y la situación que ellos estaban viviendo, ¿no? Bajo esta situación estaban. Entonces, con estos versículos, teniendo de referencia estos versículos, entendiendo que el cristiano es miembro del cuerpo de Cristo, al unirse con una ramera, contamina al cuerpo de Cristo. El pensamiento lógico era entonces: soy miembro del cuerpo de Cristo, si me uno a mí misma con mi marido pagano, estoy contaminando a Cristo. ¿No era lógico este razonamiento? Era muy lógico. Pero la Biblia dice otra cosa, dice el versículo 12: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Eso es muy claro, ¿no? Entonces la Biblia dice que si él o ella consiente en vivir con usted, no lo deje. Estamos hablando de un matrimonio donde uno es creyente y el otro no es creyente. A este tipo de matrimonio se le conoce como matrimonio mixto, el cual es prohibido cuando puede ser prevenido. Es prohibido, el matrimonio mixto es prohibido cuando puede ser prevenido. 7:39 de 1 Corintios dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en él Señor. Tiene que ser en el Señor. Entonces, el no casarte como creyente con uno que no es creyente es totalmente el mandato de Dios. Dice 2 Corintios 6:14, y nos lo confirma muy bien, que está prohibido unirte en yugo desigual. 2 Corintios 6:14. Pero aquí, vuelvo a aclarar, era un matrimonio que se habían casado, se habían unido antes de recibir a Cristo. Así que no aplica ahorita lo del yugo desigual en este tipo de matrimonio. Pero si un creyente en la actualidad quiere unirse con alguien que no es creyente, ahí sí está pecando, porque dice: no os unáis en yugo desigual. Por eso les dije, el matrimonio mixto está prohibido cuando puede ser prevenido. Y lo que tenemos en los versículos 12 y 14 que ya leí es un matrimonio mixto. Se dio porque uno aceptó a Cristo después de haberse casado. Pero lo que hacía, este creyente lo que hacía inmediatamente era divorciarse, lo cual fue, pero muy malo. Ellos se divorciaban de inmediato por la idea que tenían de no contaminar el cuerpo de Cristo, por la idea que tenían de ser más espiritual. Fue una situación muy mala acá en Corinto, porque en general
a los cristianos se les acusaba de destruir familias. Así se les criticaba y así se conocía a los cristianos como aquellos que destruían familias. Muchos paganos, mucha gente gentil del mundo estaban molestos porque sus esposas los estaban dejando. Estaban molestos porque sus esposas los estaban dejando. Estaban cambiando de religión sin su marido, y eso era algo muy impensable en aquel contexto. Entonces los cristianos eran muy criticados por esto, porque de inmediato se estaban separando. Entonces lo que les dice, si el cónyuge incrédulo quiere quedarse contigo, no te divorcies. No te divorcies, porque dice allá en Primera de Pedro que estos serán ganados no por la palabra, sino por tu testimonio. Es una recomendación que a lo mejor no sea una realidad en muchos casos, tal vez, pero es una recomendación. Entonces la pregunta que ellos se hacían era, si sigo con un incrédulo, ¿acaso no me voy a contaminar? Y la respuesta la tenemos en el versículo 14, 7-14 de Primera de Corintios. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces no es contaminado por el incrédulo, no es contaminado por el incrédulo. Este incrédulo es santificado por el creyente. Esto no quiere decir que es salvo, santificado, mas no salvo. Lo que quiere decir es que por estar cerca de un cristiano o cristiana tiene una influencia santificadora, porque se unen en un solo cuerpo, y cuando Dios te bendice a ti en lo particular, te bendice en tu totalidad. No bendice nada más tu mano o nada más tu pie, te bendice en totalidad. Y si el matrimonio están unidos en una sola carne y Dios bendice al creyente, por lo tanto está bendiciendo al no creyente. En este sentido habla de esta santificación. Va a bendecir al creyente y al no creyente. Un ejemplo muy claro: si el creyente recibe una gran herencia de sus padres, una herencia física, casas, terrenos, etc., ¿no se beneficia también el marido o la esposa no creyente? Así son las bendiciones espirituales que Dios le da al creyente dentro de un matrimonio. Por lo tanto, les dice que se quede. Tal vez esa gracia santificadora lo lleve a una gracia salvadora y en su momento acepte a Cristo como Señor y Salvador. Eso solamente Dios lo sabe. Nada más Dios lo sabe. Si ese cónyuge incrédulo llegará a ser creyente. Pero si acepta quedarse con la creyente, con el creyente, dice, no lo abandone, quédese con él. Y de la misma manera son santificados los hijos. Porque la bendición sería entonces para toda la familia. Sería para toda la familia. Y entonces vimos el tercer grupo, que son los casados. Un creyente con una persona que no es creyente pero que quiere quedarse. Vamos a pasar al cuarto grupo. Y el cuarto grupo es el creyente casado con uno que no es creyente, pero este que no es creyente quiere irse. O sea, él sí se quiere ir. Entonces, de la misma manera que en el caso anterior, se casaron ambos no creyentes. Después uno se convierte al Señor, pero el incrédulo no quiere quedarse. Veamos el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Es decir, le dice, sepárese. Simplemente deja que se vaya. No hagas nada por detenerlo o por detenerla. Dice, sepárese. Pero es que yo lo amo, es que yo la amo. ¿Qué te dice el Señor? Sepárese. Y la palabra separar aquí significa divorciar. Entonces, quien se divorcia es el incrédulo y simplemente se va. La pregunta por parte del creyente que se queda solo es: ¿qué va a pasar conmigo cuando se vaya él o ella? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué procede? Quedas libre para poderte casar. Quedas libre. Ya no estás, dice ahí, sujeto a servidumbre, es decir, a la ley del matrimonio. Ya no estás sujeto a la ley del matrimonio. Aclara, únicamente es en este caso, cuando el incrédulo decide irse por causa de la palabra de Dios, por causa de la fe del creyente. Porque en el caso de creyentes es otra situación. Y dice el versículo 11 de la primera carta de Corintios 7: y si se separan, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Es decir, entre creyentes no se puede volver a casar porque no puede existir el divorcio. Entonces, ¿por qué dejar que se vaya? Dicen, si lo amo, si la amo, ¿por qué dejar que se vaya? El versículo nos lo dice. Versículo 15 al final: sino que a paz nos llamó Dios. Es decir, Dios nos llamó a tener paz de Dios y paz con Dios. Cuando el incrédulo se quiere ir, es mejor que se vaya. Imagínense un hogar lleno de disgustos, tensión, enojos, problemas. Este no es un buen cimiento para el evangelismo. No es un buen cimiento para compartir la palabra de Dios. El que se quede no es garantía de su salvación. Eso no es garantía. Para nada. Y si es en medio de disgustos y pleitos y problemas, no es un buen campo para sembrar la semilla. Entonces es algo muy complicado. Y dice que nos llamó a paz. Dice el versículo 16: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Deja que se vaya porque no tienes garantía de que se salve. No tienes garantía de que se salve. ¿Quién salva a las personas? Dios. No tú. No tú como creyente. Quien salva a las personas es Dios. Si tú te aferras a esta situación, cuando él o ella se quieren ir, entonces estás destruyendo la paz a la cual Dios te llama. Porque está claro en el mandato. El principio es, y no lo olvidemos, que el matrimonio es la norma, la soltería es una excepción. Si eres soltero porque Dios te ha dado el don, úsalo para su honra y para su gloria. Pero si te estás quemando, cásate. Es mejor que te cases. Si eres creyente y estás casado con un creyente, quédate casado con él o con ella toda la vida. No existe el divorcio para los creyentes. Si estás casado, si eres creyente y estás casado con un incrédulo que quiere quedarse contigo, deja que se quede y llena de gracia su vida al igual que la de tus hijos, porque él se quiere quedar. Si eres creyente y estás casado con un incrédulo que quiere irse, deja que se vaya. Porque Dios te ha llamado a paz. Entonces mejor deja que se vaya.
Y de esta manera concluimos que el matrimonio es la norma, la soltería es la excepción. Nos ponemos de pie para orar. Vamos a orar entonces por este mensaje, y también vamos a orar por la salud de nuestra hermana Yola y de Cuauhtémoc, que han estado un poquito mal, aunque Cuauhtémoc tuvo un problema muy delicado también y fue su recuperación. Y también vamos a orar por el viaje de regreso de nuestro hermano Agustín. Hoy sale, pues ya salió supongo de regreso de Mazatlán a Telancillo, entonces vamos a estar también orando por estas tres cosas, ¿no? Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, Padre bendito, en el cual nos has permitido alabarte, nos has permitido escuchar tu palabra, Padre, y queremos rogarte, queremos pedirte, Padre Santo, por la salud de nuestra hermana Yola, Padre. Padre Santo, que tú le des fortaleza física, fortaleza espiritual, Padre bendito, que le ayudes con sus problemas de salud, Padre bendito. Y así mismo te rogamos por la recuperación de Cuau, Padre, que tú le sigas ayudando, Padre bendito, que le sigas dando fortaleza física, le sigas ayudando para que pueda superar este detalle, este problema, salir adelante, Padre bendito. Y damos gracias, Padre bendito, por esta familia, Padre bendito. Asimismo te rogamos por el viaje de nuestro hermano Agustín y su familia, Padre, para que tú le traigas con bien, le regreses con bien hasta su destino, hasta su casa, Padre bendito, que tú seas con él en todo tiempo, en todo momento, con su familia también. Te damos gracias por la vida de ellos, Padre bendito. Y asimismo también te agradecemos por este tiempo de estudio de tu palabra, por medio del cual, Padre bendito, tú, Padre Santo, has hablado a nuestros corazones, nos has hecho ver lo que es importante y lo que debemos de hacer en cada una de las situaciones en las cuales nos encontremos, Padre. Te doy gracias por este tiempo y te ruego que regreses a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, con bien, Padre Santo, de la mejor manera, y sobre todo que nos vayamos, Padre Santo, con este mensaje que tú nos has dado. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.